El hospital es un lugar de sanación, pero a veces lo que sale de la boca de un paciente puede ser más impactante que cualquier herida. Bienvenidos a Roar Reddit. Hoy veremos, doctores, ¿qué es lo más aterrador que un paciente les ha dicho o hecho alguna vez? Una vez, una paciente esquizofrénica psicótica me agarró y fue por lo normal que lo dijo. Gritando, amenazándome con matarme y después mirándome con calma y diciendo con la voz más normal y monótona: lo siento, sé que no estoy bien y que estoy siendo mala contigo. Estoy en el infierno y no sé cómo salir. Nunca olvidaré eso ni cómo me hizo sentir. Es como si tuviera un lapso de 10 segundos de su episodio maníaco para disculparse y decirme cómo se sentía. Durante mi rotación de cirugía de trauma en la Facultad de Medicina, nuestro paciente de 16 años dijo: me duele el estómago, justo antes de ser intubado para una laparotomía exploratoria. Le habían disparado en el abdomen. Durante la cirugía, notamos que la bala le había hecho un agujero en la aorta. No lo logró. Qué últimas palabras tan inocentes para un chico. Uno de los momentos más desgarradores de mi carrera fue cuando atendí a un niño de 9 años que fue víctima de un trauma contundente e importante. Estaba inestable pero despierto y hablando. Con terror en los ojos, empezó a revolverse en la cama y a gritar: no me dejen morir, no quiero morir. Nos puso a todos nerviosos y tensos. Fue a quirófano y sobrevivió, pero eso fue hace 5 años y todavía veo su cara. No veo la hora de tener a este bebé. Finalmente tendremos a nuestra niña. Ya podemos dejar de intentarlo. Cuando estaba haciendo mi último año de rotaciones en el hospital, la doctora me llamó a una de las salas de ultrasonido de obstetricia. Estaba a punto de irme porque mi turno acababa de terminar, pero decidí ver a la última paciente porque habíamos tenido un buen turno. La doctora señaló el ultrasonido y me preguntó si podía ver el latido. Pensé que solo me estaba probando porque era estudiante de medicina y me entró el pánico porque no lo veía. Me disculpé por lo que asumí que era mi falta de conocimiento. Resultó que me llamaron para confirmar la falta de latidos en este bebé de 8 meses de gestación. Necesitaban a 2 doctores para confirmarlo. Nunca quise estar más equivocada en toda mi vida. Cuando me quedé sola con la paciente, ella seguía intentando convencerse de que estaba bien y que tenía 3 hijos más a los que volver a casa. Pero se notaba lo devastada que estaba. Entonces dijo: supongo que tenía razón. Este iba a ser mi último bebé. Y luego simplemente se fue. Es una de las pacientes que nunca olvidaré. Como residente trabajando fuera de mi servicio, miré a una mujer a los ojos justo antes de intubarla. Tenía una mirada muy triste y dijo: no me dejes morir. Tenía unas varices esofágicas y rectales horribles que nunca se trataron bien y falleció esa noche en el quirófano. De vez en cuando todavía la veo en mis pensamientos. Tuvo un accidente de auto y no podían encontrar de qué parte interna estaba sangrando. Tuve que sacarle el anillo de matrimonio porque se le estaban hinchando los dedos. Me miró y me preguntó: ¿me voy a morir? Le dije que no, que solo me estaba asegurando de que no tuvieran que cortarle el dedo después. Se rió y me pidió que llamara a su esposa para que pudiera decirle en qué habitación estaba. Murió 3 horas después. Soy psiquiatra y tengo una apariencia bastante particular. Poco común. Por eso toda mi vida he escuchado que me parezco a cualquiera con un tono de piel o color de pelo vagamente similar, aunque yo no viera el parecido.
Avancemos a mi año de internado. Un paciente llega a urgencias después de que lo encontraron con hipotermia severa. Tanto que inicialmente lo declararon muerto. Milagrosamente lo resucitaron, pero se desconocía su identidad y al empezar a recuperarse mostró signos de psicosis. Ahí fue cuando el equipo principal pidió una consulta de psiquiatría y fui a evaluarlo. En el momento en que entré a su habitación, me quedé de piedra. El hombre en la cama era mi viva imagen, excepto que parecía una versión alternativa mía, una que había tomado un camino mucho más oscuro. Su cara estaba desgastada, probablemente por el consumo de drogas y la vida en la calle, pero el parecido era inquietante. Mientras intentaba obtener detalles sobre su identidad y su historia psiquiátrica, me miró fijamente, con una mirada intensa e inquebrantable y dijo: «Yo soy tú». Esa fue su única respuesta cada vez que me hablaba. Siendo un interno con falta de sueño, esto me afectó más de lo que quisiera admitir. Ver a alguien que se parecía muchísimo a mí, que literalmente había sido declarado muerto días antes, repitiendo esa frase una y otra vez, me asustó, por decirlo suavemente. Después de unos días, a medida que empezó a salir de la psicosis inducida por la metanfetamina, finalmente me dio su número de seguro social. Cuando lo buscamos, descubrimos que tenía varias órdenes de arresto fuera del estado. Toda la experiencia me sacudió y definitivamente perdí el sueño por eso. No soy doctora ni enfermera. Uno de mis tíos tuvo cáncer de páncreas en etapa 4. Era un tipo duro y no confiaba en los hospitales, así que no fue al médico hasta que fue demasiado tarde. Cuando finalmente lo hizo, el pronóstico era desalentador. Le quedaban quizás 6 semanas. El cáncer de páncreas es una forma muy dolorosa de morir. Decidió optar por la asistencia médica en el fallecimiento, que es legal en Canadá. El día que todos nos reunimos alrededor de su cama, toda la documentación y los permisos estaban listos y la jeringa con los medicamentos estaba conectada a su vía intravenosa. Estaba muy sedado, pero él tenía que ser quien presionara el émbolo, lo cual hizo con la ayuda de su esposa. Cerró los ojos y su respiración se volvió muy superficial y lenta. Después de unos minutos, pensamos que había fallecido. Todos estábamos parados alrededor, algunos despidiéndose y mucha gente llorando. Pasaron unos 10 minutos y la gente empezó a irse cuando de repente, con una voz fuerte y clara, dijo: «Russell, espérame». Y luego se fue. Nadie sabía quién era Russell, y fue una especie de misterio del que hablamos de vez en cuando. Años después, su esposa falleció, y cuando sus hijos revisaban sus cosas, encontraron una fotografía muy antigua de él cuando tenía quizás 5 años. Estaba en un arenero con un perrito pequeño. En la parte trasera de la foto, con tinta descolorida, decía: «Russell, 5 años, 1944». La idea de que nuestras mascotas que se nos han adelantado nos esperan para ayudarnos a cruzar al otro lado me llena de consuelo. No soy doctora, pero antes de que mi abuelo muriera de pancreatitis, nunca olvidaré cuando me miró y me dijo: «No te preocupes, ya están aquí», justo antes de morir. No estoy segura de qué significa eso, pero me dio mucho miedo durante algunos años. El primer caso que me viene a la mente no es tanto por lo que dijo la paciente, sino más bien por su lenguaje corporal que me dio pistas de lo que estaba pasando. Era estudiante de medicina en ese entonces, y la ciudad donde estaba mi escuela es un centro de tráfico de personas.
Noté a una paciente en la sala de emergencias que tenía una herida bastante grave en la cara y estaba con un tipo sospechoso que no era su familiar. Ella no era mi paciente, pero le comenté mi presentimiento a su doctor, quien luego inventó una excusa para hablar con la paciente a solas y la ayudó. Resultó que era víctima de trata de personas. Nunca hablé con ella directamente, pero no podía quitarme de la cabeza la vibra que me dio al verla a ella y al hombre con el que estaba.